Pero una gran cantidad de los nuevos proyectos son presas pequeñas. Para regadío y para agua potable también serían presas pequeñas. Y eso es algo que yo creo, de hecho nadie en el gobierno, lo único que tienen, les decía, un tipo de clasificación es ACEP, y ACEP tampoco distingue los tamaños de las presas. Yo diría que hay muchos ganaderos que tienen sus pequeñas presitas, que a lo mejor tienen 2-3 metros de alto y forman una noria para su ganado. Es una presa. Sería lo mismo. La reglamentación sobre qué tamaños y qué volúmenes de agua deben tener una presa, eso debiera hacerlo algo. En este caso debiera ser el Estado, para los distintos usos. Y por las cantidades que hemos mencionado, el tomar agua de un embalse para uso de agua potable o uso de regadío no afecta sustancialmente la rentabilidad de ningún proyecto hidroeléctrico. Perfectamente pueden ir ambos de la mano. Claro, el IDAN no hace presa porque hace la toma que cuesta 1/3, 1/4 y mueve toda un brazo del río para que vaya allá a la toma, pero eso se va cada cierto tiempo, hay que volverlo a hacer. Y hay veces, como en la toma de David, que me ha tocado verla, el brazo del río se mueve hacia el otro lado y la toma se queda sin agua 3-4 días, mientras van las máquinas otra vez mueven el brazo del río hacia la toma. Entonces, claro, como por ahí hay una presa aguas abajo, entonces una hidroeléctrica aguas abajo, entonces le echan la culpa al hidroeléctrico. Pero yo fui casualmente un día a ver que esta toma estaba arriba y me encontré con eso, ¿no? Que la toma estaba a un lado y el brazo del río estaba por otro. Eso ocurre más que todo en el verano, cuando se seca, va y hay agua, pero está del otro lado. Entonces traerla para acá toma 3-4 días. Siguiente. Esto es una propuesta nada más para que veamos lo que significaría hacer una pequeña presa 5 metros para uso, ya sea agua potable o ya sea regadío. Una presa de 5 metros en un río que en promedio puede tener 20 metros de ancho. El cauce, ¿no? No significa que todo el río tiene 20 metros. El río Piedras, el Chiriquí, tiene sectores donde tienen 400 metros de ancho. Yo estoy hablando de un río normal que tenga 20 metros de ancho. Con la pendiente de acá abajo en la parte plana, podía producir una noria que tenga 200 metros hacia atrás. Esa noria pudiera almacenar aproximadamente 10.000 metros cúbicos de agua, 2.6 millones de galones de agua. En el interior no hay ningún tanque de 1 millón de galones de agua. Ninguno. Hay 2. Nuevos, ya. ¿De cuánto es? De 1 millón. Yo entiendo que cuestan como $500,000 un tanque de eso. Bueno, pequeñas presas pueden hacerse hasta de tierra, con un mínimo de concreto para el vertedero, que pudiera costar menos del tanque. Claro, ya eso es un tema de tirar números, ¿no? Pero lo que estoy diciendo es que esto no se está haciendo, no lo está haciendo nadie. La siguiente. Estos son unos ejemplos, no sé si se aprecian bien ahí. Esta es una presa que tiene como 10 metros de alto. Creo que ahí dice 100 metros es la cola del río. Y si se fijan bien, todo el embalse está metido dentro del cauce del río, no sale del cauce del río. Porque uno de las quejas es que hay desplazados. No hay desplazados si están dentro del río. Pero nadie va a ver el tamaño de la presa, sencillamente hay oposición.
La siguiente. Aquí hay un río, es el río Chiriquí, y hay una presa un poco más grande, esa tiene 25 metros, 23 dice ahí, y tiene un ancho de 95, casi 100. Ese produce una cola de casi 900 metros, pero si aprecian bien, toda la cola está en el cauce del río, porque en este caso pues tiene montañas de un lado, lo que ven la parte de arriba verde es selva que no se ha tocado, del lado izquierdo acá también, no hay casas por ahí ni nada. Entonces hay lugares como estos que no tienen ninguna afectación a efectos de desplazados o a efectos de que los árboles se pierdan o que se corten, que son normalmente los argumentos que se plantean, ¿no? Siguiente. Bueno, creo que esa es la última. La siguiente. Como le mencionaba, esta es la fuente de información de todo el trabajo. En todos esos datos podemos encontrar los valores que yo he dado, ¿no? Algunos de ellos. Yo quiero resumir que básicamente el problema radica en el conocimiento. Podemos decir esto, pero si la mayoría de las personas sigue pensando de que esto es dañino de alguna manera, pues entonces vamos a encontrar oposición, vamos a encontrar gente que no lo quiere, y por supuesto entonces los gobiernos deben escuchar al público, deben tratar de resolver, como el caso de Barro Blanco u otros, donde hay que de alguna manera ver quién dice la verdad y quién no, ¿no? Pero si nos vamos en ese sentido, pues nunca vamos a resolver nada. Yo he tratado de darle como ejemplo que en todas partes del mundo hacer presa es común. Es más, las necesitan para poder producir el regadío y las áreas de producción agrícola necesitan y la piden. Nosotros acá nos oponemos. ¿Ya? Muchas gracias. Bueno, vamos a ver si ejercemos una dinámica con el ingeniero Ambrosio. Yo sé que cada uno de ustedes tiene algún tipo de inquietud, de duda, y nos gustaría abrir un periodo de preguntas y respuestas, sobre todo ante elementos que nos han presentado en el día de hoy que para mí eran desconocidos, ¿no? Y que tengo que reconocer que personalmente salgo mucho más preocupado por el tema. No es solamente un tema que llueva, sino es un tema de que tenemos que adoptar políticas de Estado para poder tratar en la medida de las posibilidades de recaudar lo que es la fuente hídrica, porque obviamente la naturaleza ya nos está reclamando gran parte de lo que hemos destruido, este gran planeta, esta esfera azul, que es el hogar de cada uno de nosotros. Entonces, no sé si iniciamos el periodo de preguntas y respuestas, y quién tiene la primera pregunta. Y se está trasladando otro tipo de energía. Estos grandes países producen obviamente energía nuclear. Ellos están en 40 o 50% de utilización de energía nuclear, y también se están trasladando a la producción eólica. Panamá dio ese paso, lo hizo el gobierno anterior, aunque le duele un montón de gente, en el sentido de que, por ejemplo, el parque eólico de Perramomé y otras propuestas ya estaban en desarrollo. No sé cómo está ahora esa situación. Pero lo que preocupa es que este gobierno utilizó tanto el desprestigio para las opciones para llegar al poder, y muchos de estos son estos señores de los grupos ecologistas que se prestaron para manipular a la población indígena, por ejemplo en el caso de Barro Blanco, y también asusar a las poblaciones en Chiriquí, en Veragua, en Boca del Toro, en la provincia de Azuero, para que la gente le cogiera miedo a las represas. Y lo que dijo el ingeniero es cierto, el agua se puede utilizar, las represas de retención de estos reservorios gigantescos se pueden hacer. La cuestión es que ellos mismos han caído en la trampa de lo que ellos estaban proponiendo.
Y finalmente, otro comentario, y ustedes conocen el caso de el riego de Tonosí, pero desgraciadamente lo han politizado totalmente el tema del uso del agua. Ese era un comentario que quería decirle y lamentablemente vamos a sufrir en los próximos años todas esas repercusiones sobre el tema del suministro del agua. Yo tengo una pregunta que hacer. Ok, porque lo que pasa es que cuando hablamos del tema del agua y con todo esto que vimos hace pocos días atrás en los carnavales, oye, yo creo que hay algunos que queremos preguntar si como país comenzamos a tener, y a ver el profesor me contesta, comenzamos a tener una política para capturar ese 83% de agua que estamos perdiendo. ¿Puede seguir habiendo culecos? ¿Puede? Seguir habiendo culecos. Agua. Es un vacilón, pero sí, obviamente, porque se nos pintó un escenario en el que Panamá no tenía agua y que era peligroso que estuviéramos utilizándola para el tema de los carnavales, ¿no? Es muy coloquial eso. Pero la pregunta es, y yo sé que estoy haciendo una pregunta con una respuesta implícita, pero la pregunta es, ok, si orientamos al país y como país, como Estado, tenemos una política para recoger, para reservar ese 83% de agua que estamos perdiendo, no vamos a seguir teniendo problemas en los próximos años, ¿no? Como, ya sea para tomar, para los carnavales, para el río, para lo que sea. Bueno, en realidad, la cantidad de agua que se usa en los culecos se puede calcular fácilmente. ¿Cuántos contenedores pueden demorar? ¿Cuánto? 4 horas, 5 horas. Y si sacamos ese volumen es sumamente ridículo. Yo entiendo que es muy pequeño, ¿no? Eso yo entiendo que el problema pudiera ser bueno, que no había agua para tomar en ciertas regiones porque no se daban abasto los acueductos, pero ese es por el tema que hablamos, que no hay almacén para esa agua. Pero lo que es el tema del agua para culecos, no, es insignificante. ¿Alguien otra pregunta? Me gustaría saber qué se está haciendo en tema de educación en las escuelas, porque yo creo que aquí lo que nos está sucediendo es, tenemos a la población ignorante en el tema del recurso hídrico. Aquí se desperdicia mucho el agua, no se le da el valor, y a veces llego a pensar que es porque no le cuesta, y eso es lo que provoca que la gente desperdicie el agua. Yo más o menos ojeé un poquito sobre los grifos, y aquí en Panamá hay cualquier cantidad de casas que los grifos todos desperdician agua, y un grifo más o menos pudiera estar botando por día, por hogar, a razón de 20 gotas por minuto, pudiera estar perdiendo agua a un hogar alrededor de 8 a 10 litros diarios. Y cuando usted multiplica eso en 24 horas por un mínimo de 100.000 casas, estamos hablando de tal vez 50 millones de litros mensual que se pierden. Entonces, sobre eso habría que hacer algo en materia de educación, concientizar a las personas el valor del agua. En otros países, aquí todavía, gracias a Dios, nosotros nos sentamos en un restaurante y lo primero que nos brindan es un vaso de agua, una jarra, no un vaso, una jarra. En otros países usted se sienta, ahí usted tiene que pagar. Entonces tenemos que llevar a la gente a el nivel de conciencia del valor hídrico. Me gustaría saber ese tema de la educación en las escuelas. Gracias. Bueno, en realidad yo desconozco que haya algún plan de educación al respecto. En algunos niveles de escuela primaria y secundaria, pero sí, efectivamente, eso es algo que debe ser llevado. Me parece que le corresponde al IDAN, pero siempre el IDAN no tiene presupuesto para muchas cosas. Pero no, yo desconozco, no sé si alguno sabe de alguno. Pero en primer grado hasta sexto grado se le explica lo que es la importancia del agua. Mi pregunta es la siguiente. Por ejemplo, el canal nuestro se inaugura en 1914. Cada vez que un barco hace un escruzaje,
todo ese agua se va para el mar y se pierde miles y miles de galones de agua. Sabemos que, entre comillas, ahora en abril se va a inaugurar la nueva esclusa continua para reciclar un 60% del agua. Mi pregunta es, si la ACP no está contemplando en el futuro reciclar ese agua que se pierde, porque tengo entendido que todavía se va a usar, las esclusas viejas se van a usar para buques pequeños y lo que es más grande van a usar las nuevas. Entonces, yo me preocupa que vamos a continuar botando ese agua al mar, o no sé si usted tiene conocimiento de que se piensa hacer algo en este caso. Va a ser igual, no está cambiando para nada, no está cambiando para nada la cantidad de agua que recibe el lago, que por cierto el lago aprovecha el 100% del agua que cae de allí, todo lo que cae en la cuenca queda allí para usarlo posteriormente y se usa. Eso no va a variar, eso va a ser exactamente lo mismo. El tema está en que parte del agua se va a reciclar, creo que un 30% se va a usar y esa no se perderá, pero en realidad no queda otra. Lo que hace el canal es guardar el agua, que si no lo hubiera guardado, igual se hubiera ido al mar, se hubiera perdido. Así que la guarda y dura prácticamente todo el año, ¿no? Eso es lo que hace el lago o el embalse del canal. Igual va a dar, nada más que lo hace retrasado. Pero que yo sepa, no hay ninguna variación del volumen que va a tener de agua el canal actualmente. Compañeros, sobre el asunto de la educación y el agua. O sea, para empezar, el manejo y la administración del agua y el buen uso debe empezar en casa, ¿no? Ese es el primer punto. Y lo otro es que ahora existe la educación transversal, que es un plan del Ministerio de Educación que viene hace un par de años y lo reforzó la ministra Lucy Molinar en su momento, donde se trabaja casualmente la conciencia ambiental de los niños desde pequeños. No sé si los programas han llegado hasta quinto, sexto grado, no sé si lo siguieron, donde se hablaba de eso, del agua, el ambiente, la basura, los desechos, el ahorro energético y todos esos temas. Una pregunta que le quería hacer al ingeniero Ambrosio Ramos es, en la provincia de Chiriquí, entiendo hay 3 hidroeléctricas sobre las cuales viven protestando un grupo de personas del área, encabezada por Laura Pedrechi, que vive allí. Esas hidroeléctricas en realidad están afectando de la manera que ella comenta y pondera, porque me imagino que todas tienen que haber pasado el estudio de impacto ambiental, si no, no las hubieran podido construir, por pequeñas que fueran. Pero el estudio de impacto ya sea el 1, el 2, el 3, el que fuera. Y quiero que me amplíe un poquito eso, porque casualmente ayer me parece que escribió un artículo en el periódico criticando mucho eso. Y otra cosa que también les puedo decir es que el mismo presidente Varela dijo que ya no se iban a hacer más hidroeléctricas cuando le han preguntado. De hecho, creo que hay varias que se detuvieron porque el estudio de impacto ambiental no se adecuaba. Por otro lado, hace un año yo estuve en un congreso de contadores, no como contadora, sino en la parte organizativa, y donde el ingeniero Blandón Padre, que sabemos de dónde viene, que viene del IRRE, resulta que en esa exposición que se hablaron de los recursos renovables, dijo que en Panamá ya no se iban a construir más hidroeléctricas. Vamos a ver si pudiera conseguir ese video. Papiel viene de una institución donde se promovían las hidroeléctricas porque en realidad era lo que nos servía, y de hecho nos sirvió, lo sabemos el ingeniero Ambrosio Ramos, Cristóbal Silva y varios que venimos del IRRE. Gracias. He intentado participar algunas veces en un foro o en cualquier foro que se haga para discutir estos temas ambientales, para poder realmente uno por uno analizarlo, discutirlo, y lastimosamente
No he tenido la oportunidad, no he podido participar porque no se han dado, pero yo, esas conferencias que tienen que ver con los aspectos ambientales. Entonces creo que la mayoría de esos temas yo los conozco y pudiera discutirlos. Pero no se ha dado la oportunidad. He participado, porque ese grupo que tú mencionas más, el otro grupo, que también son de Boquete, generalmente se mueven en todo donde hay foro público para oponerse al proyecto. Y casi siempre, estado en alguno de ellos, utilizan más o menos los mismos argumentos. Estuve presente en uno de estos foros cuando se le dio la palabra a la organizadora, a la que representaba el grupo ambiental, y dijo directamente a todo el público que estaba allí que el agua que después que salía de las turbinas de la hidroeléctrica causaba una enfermedad, causaba una enfermedad que afectaba el cerebro y que era conocida como Alzheimer. Ante un público, ante un montón de gente, que probablemente alguna de esa gente no está educada adecuadamente y lo va a creer. Eso es lo peor, que lo va a creer, lo dijo. En las grabaciones de la SEP tiene que estar y lo dice. O sea, esos argumentos que son los que normalmente utilizan, yo no he podido o no hemos podido llevar a un foro todos esos argumentos para discutirlos uno a uno, a ver cuáles de ellos. Por mi conocimiento, yo sí sé cuáles son los aspectos que pueden estar afectando de una presa. Igual que sé cuáles son los efectos que tiene la construcción de una barriada junto a un río, o de un edificio, una carretera. Como ingeniero sabemos cuáles son todas las cosas que afectan al medio ambiente, y las que tienen o no tienen algún tipo de remedio o mitigación sobre ello. Pero en general, la mayoría, como mencionaba, la mayoría de los efectos grandes los producen las presas grandes. Las presas pequeñas no van a tener. Alguien me escribió, ahora que salió, alguien que está muy ilustrado, me dijo que lo que pasa es que no están tomando en cuenta de que el embalse de los lagos produce metano y produce CO2 y que eso es más grande que lo que produce las térmicas. Bueno, yo por eso que yo siempre traigo las referencias de aquí, ¿no? Lo que él está diciendo es correcto. En grandes embalses, y todavía no he encontrado ninguna literatura que diga qué cantidad es, porque es muy difícil de medir. En grandes embalses que no fueron talados, como en el caso de Bayamo y como en el caso de Gatún, al no haber sido talados, no se les recogió, entonces producen estos gases, y igual, si fueran de gran cantidad, ya no hubiéramos muerto todos alrededor de los lagos. Pero en el momento lo dicen, sin ninguna sustentación de la cantidad. Ahora, por eso les decía que esto es algo que quedó en el pasado. Todos los embalses hoy día, por norma de la NAM, tienen que ser talados, chiquitos o grandes, de manera que ese efecto que se pudiera producir de gases que se fueran producto de la putrefacción de la materia vegetal no produzca esos gases que pueden afectar. Entonces, son cosas discutibles, son temas que pudiéramos en un momento dado encontrar la verdad de cada caso, pero lastimosamente la mayoría de las medidas, por ejemplo tú mencionaste que se están suspendiendo proyectos por temas ambientales, pues no es básicamente por temas ambientales. Lo que han dicho, porque conozco varios casos de esos que fueron suspendidos, no es que ya pasaron 2 años y no he iniciado construcción, te cancelo tu estudio de impacto ambiental, o te cancelo la concesión de uso de agua. De hecho, los abogados están reclamando esas cosas y lo más probable es que, porque la concesión es un contrato con el Estado, que dice claramente cuáles son los motivos por los cuales se puede terminar, y no son ninguno de esos.
Seguimos con el licenciado. Buenas tardes. O sea, más que una pregunta, ingeniero, es un comentario y una exhortación. Yo tengo conocimiento que a nivel nacional existen 180 ríos en 9 provincias, más la comarca que tenemos. Ese cupo que el gobierno nos ha vendido a nosotros, y no estamos hablando de este, viene de Martín Torrijos, que se acabe el agua, yo creo que es un cupo con la finalidad de privatizar el agua. Porque yo creo que ese es el fondo del asunto. O sea, nos quiere privatizar el agua. Y es un tema político y es un tema económico. ¿Quién se quiere llevar esa tajada? Aquí en Panamá hay agua, como usted lo acaba de decir. Hay agua para todas las provincias. Nosotros dividimos los ríos entre las provincias, suficiente. El problema es que el gobierno, y este gobierno más, no le interesa con las necesidades de las comunidades. Miren, por ejemplo, en el corregimiento de Chilibre está la planta potabilizadora de agua. Chilibre se compone aproximadamente de 70 a 80 poblaciones, o poblados, como queramos decir nosotros. De la planta de agua a el sector de Quebrada Ancha, donde empieza el corregimiento de Chilibre, hay cerca de 15 kilómetros. La mayoría del corregimiento de Chilibre se mantiene con tanques cisterna. Y a la altura que damos de 1978, creo que fue que se construyó la planta de cemento, de agua, las tuberías que suministran el agua son tuberías de asbesto de cementos donadas por el gobierno de Cuba. En aquellos tiempos pues existía un enlace entre el gobierno de Cuba y el gobierno de Panamá. Todavía los chilibreños se suministran el agua con asbesto de cemento. Eso produce cáncer. Ingeniero, yo creo que este tema, nosotros como políticos, como cambio democrático, debemos de sacarle un filo a este tema. Y no solamente que se quede aquí, sino que nos traslademos a todas las comunidades, a todos los corregimientos, a las escuelas, a las universidades y presentemos este tema como proyecto de partido Cambio Democrático. Porque el gobierno nos está llenando que no existe agua, pero sí existe. Y vamos a probarle con esta información que usted tiene, ingeniero, que en realidad lo que ellos quieren es privatizar el agua y que no quieren hacer nada por nosotros. Yo lo exhorto, ingeniero, que lo acompañemos nosotros, que nos vayamos a las comunidades, compañeros, a los corregimientos, a los distritos, a las provincias, a las escuelas y presentemos este tema como proyecto de partido Cambio Democrático. Muchas gracias. Buenas tardes, ingeniero. Yo quería hacerle una pregunta. En cuestión de energía,